¿Cómo están, queridos amigos? Es grato participar esta vez con destacadas doctoras, líderes, miembros de la Federación. Tengo el honor de presentar a la doctora Dolores Rodríguez Ventimilla. Ella es doctora en Medicina y Cirugía de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, magíster en Nutrición Clínica de la Universidad de Guayaquil, tiene un curso de posgrado en Nutrición Pediátrica por la Universidad de Boston, es profesora de posgrado de Medicina Interna y Cuidados Paliativos de la Universidad de Guayaquil y de la Universidad Católica, miembro de ASEMPE, de ASPE, de ESPE, miembro honorario de la Sociedad Cubana de Nutrición, paz presidente de ASEMPE, y en la actualidad se ejerce como presidente de la FELAMPE y es jefe del Servicio de Nutrición Clínica y Dietética del Instituto Oncológico Solca Matriz Guayaquil, autora de libros y de artículos científicos. Otra destacada y muy querida doctora es la doctora Isabel Correia, profesora titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Federal de Minas Gerais, coordinadora del Grupo de Nutrición del Instituto Alfa de Gastroenterología, médica del equipo Eterna, editora jefe de la revista del Colegio Brasilero de Cirugía, coeditora jefe de la revista de Nutrición, fellow del Colegio Americano de Cirugía y de ASPE, y es miembro honorario de ESPE. Nos acompaña también esta tarde Denise Van Ancol, quien hará la presentación de las entrevistas. Ella es nutricionista clínica de Brasil, especialista en terapia nutricional y en home care, vicepresidenta del Comité de Home Care Braspen y se desempeña como vicepresidenta de FELAMPE Región Sur. Estas destacadas mujeres serán entrevistadas por Sonia Echeverry, nuestra querida enfermera colombiana con maestría en bioética de la Universidad del Bosque en Bogotá, miembro asociado de la Academia Nacional de Medicina de Colombia, miembro honorario de FELAMPE, fellow de ASPEN, miembro fundadora del CIN, fundadora y directora de la Fundación Conocimiento y se ejerce en la actualidad como vicepresidente de la FELAMPE Región Centro. Es muy grato para mí compartir esta tarde con estas bellas mujeres que nos han marcado y nos han dejado un legado importante dentro de la Federación. Que disfruten la entrevista. Bienvenidos. Muy buenas tardes, queridos amigos FELAMPE. Estamos en la sexta edición de las entrevistas a los líderes de FELAMPE. Y esta tarde me siento honrada de estar aquí para acompañar a la doctora Isabel Correia, quien tiene una trayectoria reconocida aquí en nuestro país y fue la primera mujer presidenta de FELAMPE. Y hoy también estará presente la doctora Dolores Rodríguez, nuestra segunda mujer presidente de nuestra sociedad. Y para mantener este día tan especial, quien realizará esta entrevista será otra mujer líder en nuestra sociedad, la enfermera Sonia Echeverry. Bienvenidos a todos y sigan adelante. Qué gusto estar esta tarde con ustedes. Es un honor, además del gusto que les decía, que sean las protagonistas de Entrevistas con Corazón. Vamos a empezar entonces con Isabel. Isabel, tú eres cirujana, eres de Belo Horizonte. Y obviamente, pues Belo Horizonte, a pesar de que es una ciudad grande, no es San Pablo, ¿verdad? No, Entonces, pero es grande. Sí, pero quería preguntarte cómo es ese curso que haces, cómo es ese recorrido que haces para afianzarte en la sociedad brasileña de nutrición parenteral y enteral, que se fundó en 1975, si no estoy mal. ¿Cómo llegas ahí y cómo te vas involucrando en la nutrición clínica? Bueno, primeramente me gustaría mucho agradecer por estar acá en esta tarde y poder discutir un poquito de la historia de la nutrición en Brasil y obviamente en FELAMPE también. Mi vida con nutrición, soy cirujano, como tú has dicho, pero mi vida con nutrición empezó muy temprano en mi vida profesional. En verdad, cuando yo hice mi residencia de cirugía, pasé como 2 meses, casi 3,
en una unidad de cuidados de nutrición. En aquella época era una unidad de nutrición parenteral, porque era la parenteral que se hacía. Y bueno, me gustó, pero no me encantó. Era parte de mi rotación como residente. Pero cuando yo terminé mi residencia y estaba embarazada de mi primer hijo, yo me di cuenta que como cirujano general, yo sería eternamente una sombra de mi marido, porque él había sido mi profesor. Entonces yo busqué o intenté buscar otra opción quirúrgica. Y sería muy difícil de empezar una nueva residencia con un nené, un bebé. Entonces yo pensé, yo hice nutrición, me gustó, no me encantó, pero en mi ciudad, Belo Horizonte, que es una ciudad grande, pero obviamente no es São Paulo, San Pablo, sí. no había ningún cirujano que hacía terapia nutricional, solamente los clínicos hacían. Y entonces yo intenté ir a São Paulo y de hecho fui a trabajar con Joel Fantucci. Y cuando estaba en São Paulo, haciendo un tiempo con Joel Fantucci en Hospital das Clínicas, yo conocí a Dan Weitzberg. Y ahí entonces mi vida cambió, porque sin embargo, Dan fue la persona que me incentivó, que me metió a la sociedad, que me dio oportunidades como arrancar con el estudio brasileño de desnutrición hospitalaria, discutido en una habitación de un hotel en el interior de mi estado durante un congreso, los dos planeando el estudio de desnutrición. Y así entonces empecé a trabajar con la sociedad. O sea, las cosas vinieron como que todas juntas. Y así entonces yo me involucré en la sociedad y por las manos de Dan, que fue dándome más tareas y otras tareas y así ha sido hasta hoy. Muy bien, qué bien. Fíjate que la semana pasada Dan cuenta también un poco eso y sí le da a uno gusto ver cómo estos líderes forman líderes, ¿sí? Buenos maestros hacen buenos alumnos y ahora tú estás también formando muy buenos alumnos porque eres excelente maestra, profesora. Dolores. Hola, Dolores. De verdad qué gusto tenerte acá también. ¿Cómo es el recorrido tuyo? Porque tú tampoco, y en eso pues tienen un poco de similitud con Isabel, tampoco eres de Quito, si no estoy mal, eres de Guayaquil. ¿Cómo llegas? Cuéntanos. Fue, digamos que muchos años de ejercer la medicina en otra área y luego por necesidad de un familiar mío muy cercano, emigré a Estados Unidos durante algunos años. Estuve para su tratamiento y pude observar en los hospitales donde pasó mi familiar la importancia de la terapia nutricional en los pacientes oncológicos. Eso despertó en mí ese deseo de aprender y luego cuando retorné a mi país resolví tomar una maestría en el campo nutricional. Posterior a ello conocí a un gran señor y doctor, el doctor Alex Páscones, quien me invitó a formar parte de la Sociedad Ecuatoriana de Nutrición Parenteral y Enteral y paralelamente había ingresado a trabajar como jefe del servicio de terapia nutricional en el Hospital Oncológico de Guayaquil, Ecuador. Más adelante empecé ya a visitar, el primer congreso de FELAMPE que visité fue en Paraguay y una de las conferencias más hermosas que escuché fue la tuya, Sonia, junto a nuestro gran amigo Sergio Santana. Y dije, bueno, por aquí hay un camino, esto me gusta mucho más ya con mi maestría y mi trabajo y me voy a dedicar a este campo. Luego empecé a visitar anualmente el Congreso de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica, otros congresos más, y fue surgiendo esa idea hasta que llegué a la presidencia de la Sociedad Ecuatoriana de Nutrición Parenteral y Enteral.
Muy bien, qué maravilla. Quiero volver ahora a Isabel. Isabel, hablemos de dos facetas bien interesantes y son la educación y hablemos TNT. No quiero que nos extendamos tanto ahí porque no agotado el tema, pero sí lo hemos abordado y lo hemos discutido bastante o conversado bastante. Y la otra es la investigación. Y nos gustaría mucho que profundizáramos un poquito desde esa discusión y planearlo en un cuarto de un hotel en tu ciudad a ver lo que representó para la investigación en América Latina, el Libranutri. Entonces empecemos con TNT así como segunda o tercera fase y luego pasamos a Libranutri. En verdad, el Libranutri casi que nació en conjunto con el TNT. En verdad, bueno, el Libranutri nació en 1995 y el TNT se empezó a discutir en 1995. Bajo el liderazgo de Jaime Escayón, que habló sobre eso en el primer encuentro. Pero sin embargo, mi vida como educadora e investigadora siguieron más o menos juntas. En verdad, yo siempre fui una clínica. Cuando yo digo una clínica, una cirujana que trabaja con clínica todo el tiempo, hasta hoy, aunque desde el inicio de la pandemia ya no opere más por decisión. Pero siempre he trabajado con clínica y a mí me encanta ir al hospital, estar con los pacientes. Pero yo desde niña, yo digo que siempre fui una profesora nata, porque desde niña me ponía sola a los 4 años de edad hablando con el aire y como dando clases para quien quisiera escucharme. Y de hecho empecé como profesora de inglés cuando tenía 17 años. Y cuando hice todo mi curso de medicina enseñando inglés. Entonces, cuando yo terminé mi residencia, como yo decía, estaba embarazada de mi hijo mayor, empecé con la práctica. Pero después yo dije, yo siempre quise hacer investigaciones y la hacía de una manera práctica, pero no programada. Fue entonces cuando yo me decidí a hacer la maestría, después del doctorado, y obviamente que Libranutri tiene un rol importantísimo porque fue parte de mi maestría, gran parte o casi que la totalidad de mi doctorado, y de allá nosotros conocimos la historia, porque sin embargo fue un estudio que cambió la práctica de la terapia nutricional en Brasil. Y poco tiempo después de nosotros habernos publicado los datos de Libranutri, hubo una vacancia en mi universidad, en el departamento de cirugía de la Facultad Federal, y yo entonces dije, me voy a la universidad. Y toda la gente dijo, tú eres loca, tienes una vida fuera de la universidad y te vas a meter a la universidad para ganar esto y abandonar todo lo que has alcanzado. Y yo dije, no, a mí me gusta enseñar y quiero ser dedicación total a la universidad. Y así fue que me fui a la universidad y obviamente en la universidad la investigación pasó a ser probablemente, no voy a decir la primera opción porque seguía siendo clínica, pero sin embargo yo dividí mi vida entre clínica, enseñanza e investigación. Y así es hasta hoy. Dolores, contigo. ¿Qué ha pasado en investigación y en educación? Cuando llegué al servicio de nutrición clínica de Solva Guayaquil, encontré a mis dos compañeras que hasta ahora lo son, nutricionistas clínicas, y decidí sumar a ese grupo a la doctora Mary Guerrero, una intensivista que le gustaba la nutrición clínica, que había obtenido una maestría. Empezamos a trabajar muy de cerca con los pacientes porque hasta que asumí la jefatura, el rol era prácticamente dedicado solo a la dietética.
Entonces se inició la visita hospitalaria, el intercambio con los pacientes y pequeñas publicaciones que luego fueron y se concretaron en libros de experiencia en la rama de nutrición en oncología. Y así ha ido el camino paulatinamente. Luego ingresamos ya a la parte de educar a los residentes de posgrado de medicina interna, capacitarlos en lo que era el conocimiento de la nutrición para un mejor abordaje de nuestros pacientes oncológicos. Y en el último año he ingresado también a dar cátedra para los residentes de la maestría de cuidados paliativos. Yo diría, resumiendo en pocas palabras, que la etapa bien combinada de lo que es la vocación de médico y en el campo nutricional da muchísimas satisfacciones, pero a momentos también uno siente como que hay un freno para seguir avanzando y hay que encontrar la salida y poder llegar para beneficio de nuestros pacientes. Bueno, Isabel, tú sabes que estamos muy felices porque vamos a cumplir 20 años del zinc y se va a celebrar, Dolores, y eso sí nos encanta y te agradezco inmensamente. Se va a celebrar por todo lo alto. Qué delicia, de verdad, que 20 años después se reconozca todo lo que ha sido el zinc para la FELAMPE. Isabel, mira que tú sabes que yo hice una maestría en bioética y me parece bien interesante y lo aplaudo la forma apasionada con que tú has involucrado el tema de la ética en publicaciones y en la investigación. ¿Cómo ha sido ese camino? Y otra pregunta es, ¿tú crees que sí le llega? ¿Tú crees que logra llegar a los investigadores y a las personas que van a publicar? ¿Y a las revistas exactamente? Ay, Sonia, esa es una pregunta difícil, pero sin embargo, un tema muy importante. A mí siempre me ha interesado la ética por la práctica clínica, la ética de la enseñanza, porque también es importantísima, y obviamente la ética de la investigación. En verdad, yo tenía una disciplina en la graduación, en el tercer año de medicina, totalmente dedicada a la ética. No era solamente yo la única profesora, era una disciplina de ética obligatoria. Y aunque yo no sé, yo no me considero especialista en ética, no, yo conozco solo un poquito de ética, pero los temas de ética siempre me encantaron y principalmente la ética en fines de vida, la preocupación de esta relación con los pacientes y con las familias. Pero sin embargo, mientras me involucraba a cada día más con la investigación, y principalmente en los últimos años recibiendo y observando cómo la ética de las publicaciones está comprometida, me puse a leer a cada día más sobre el tema. Incluso yo con Diana Cárdenas hemos hablado muchísimo sobre eso, porque yo creo que quien hace investigación tiene un rol muy significativo y muy importante, porque cuando uno publica, y uno publica y principalmente en algunos periódicos que se dicen de muy grande impacto, hace con que la gente cree que todo que allá está escrito es la Biblia sagrada y que uno sigue. Y creo que entonces la influencia en las conductas, la influencia en los tratamientos son extremadamente grandes. Y me molesta mucho saber y reconocer que desafortunadamente hay fallas en este sistema y que hay que cambiarlos. Yo no soy tan optimista en decir que la ética de las publicaciones va a mejorar porque involucra muchos intereses. Es un negocio tremendo
del punto de vista de editoras y es movido por plata. Pero creo que mientras más gente empiece a hablar sobre el tema y grite sobre el tema, que probablemente el daño sea menor. Bueno, comparto mucho ese punto de vista, de verdad, y con Diana hemos conversado muchísimo acerca de esto. Y sí, realmente hay que educar, hay que insistir y volver, y nos toca a nosotros, ¿no? Poner los puntos de exigencia y puntos de valores y de juicio para realmente hacer que haya una mejor investigación y se cumplan todas las normas éticas en las publicaciones. Bueno, vamos a entrar en un tema que lo tengo así como preparadito con mucho gusto, y es el tema de las dos presidentas. Yo no soy para nada feminista, tienen que saberlo, nada. Pero Isabel, tú de verdad, como primera presidenta de la FELAMPE, que fue, pues no pensaban, no, o no sé, no, como que no se pensaba que pudiera ser, y Dolores como la segunda, yo quiero que conversemos unos minutos sobre experiencias de ustedes, o sea, ¿cuál fue, Isabel, el desafío más grande para ti? ¿Qué te costó más trabajo? ¿Qué dejaste o qué lograste que hayas dicho, dejé la presidencia y wow, esto quedé contenta? O no, hubiera hecho mejor tal cosa. Y luego Dolores, y conversar un poquito, anécdotas o algo, alguna cosa así que, que nos lleve a un conversatorio bien rico. Bueno, yo llegué a la presidencia de la FELAMPE sin imaginarlo y explico. Yo no fui presidente de la Sociedad Brasileña porque yo no quise. Y cuando cuando algunas personas me buscaron y empezaron a hablar con la idea, le tocaba a Brasil elegir el presidente de FELAMPE. Y cuando me empezaron a hablar sobre la posibilidad que yo fuera la presidente, la primera respuesta fue no, yo no quiero. Estoy en un momento de mi vida que ya la política no me interesa. Ya había contribuido muchísimo con la sociedad brasileña, aunque nunca hubiera sido presidente, pero estaba hacía años en la sociedad como defensa profesional, como vicepresidente, con posición en enseñanza, investigación. O sea, había pasado por todos las etapas, pero cuando me tocó llegar a la presidencia por una cuestión personal, que no voy a discutirla acá, yo dije, no quiero. Y porque tenía otros intereses y yo dije, no. Entonces, cuando algunos años, 2 o 3 años después, tocaba Brasil, como yo decía, y me presentaron la posibilidad, la primera cosa fue no, de ninguna manera. Y creo que me tardó algunos meses para realmente asumir, después de haber pensado en la posibilidad de ser la primera presidente. De hecho, yo tampoco pienso como feminista que soy. Y creo que las dificultades que yo tuve fueron dificultades relacionadas con la posición. Una federación de muchas sociedades en un continente que tiene tantas otras prioridades y hay tantos otros problemas que en cada país, cada sociedad vive sus dificultades y manejar todos con intereses distintos, prioridades distintas, es muy difícil. Y principalmente sin plata. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser presidente, secretario ejecutivo, y cuando yo digo secretario ejecutivo, no es secretario de la FELAMPE, pero secretario es la persona que maneja todo, que escribe, que envía mensajes, que hace los cobros. O sea, cuando no hay plata, no hay la persona fija que te puede ayudar.
Y creo que eso fue el más difícil en una etapa de mi vida que yo ya tenía un montón de otras cosas en que mi vida profesional en la facultad estaba a mil, con millones de actividades, incluso actividades administrativas también. Entonces, yo tengo que admitir que fue frustrante no alcanzar lo que yo imaginé que podría, aunque supiera que iba a ser muy difícil por todo lo que yo mencioné acá. Y principalmente por trámites de cambios de sede de Brasil, a donde las cosas no funcionaban, se habían perdido. Fíjese, yo era presidente, pero no podía ser presidente porque oficialmente me faltaba esto, aquello y todo lo demás. Entonces, podría ser haber hecho mejor, tal vez, pero sin plata es muy difícil alcanzar cualquier sueño. Isabel, antes de pasar a Dolores, la negociación con la industria, con los hoteles, con todo eso, es muy difícil, ¿verdad? O sea, es pesado el tema, ¿o no? Sí, 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 es pesado. Pero nuevamente, cuando uno es ético, es más fácil. Porque la gente de la industria ya sabía que cuando venía a discutir con Isabel, yo decía, es porque la regla es igual para todos. Y ya, entonces, era más fácil, por lo menos así lo sentí. Dolores. Había yo asumido la presidencia de la Sociedad Ecuatoriana de Nutrición y empezamos a trabajar grupalmente y comencé a revisar la historia de CELAMPE, de los congresos, de todo, y me di cuenta que mi país nunca había presentado en la presidencia. Conversé con un grupo de colegas y también de diferentes partes del país, les presenté la idea. ¿Y por qué no lanzarse? Le tocaba a la región centro. Me dijeron, bueno, Chile, podemos hacerlo. Entonces llegó y fue precisamente en el congreso que se realizó en Brasil donde se presentó y se emocionó a Ecuador para ello. Decidí asumir el reto como presidente, que era pues de aquí, de la sociedad ecuatoriana, pero dije, puedo saber medicina, pero no sé administrar. Entonces tomé un curso de administración en servicios de salud, porque era lo que yo calculaba que tenía que saber cómo preparar y cómo administrar. El tiempo pasó y agradezco a todos aquellos que han estado junto a mí. Ya estamos prácticamente en 28 meses de gestión y nadie de este gran equipo se ha bajado del barco FELAMPI. Todos, las vicepresidentes, los directores de cursos, los directores de comités, aquellos que han hecho representación ante ESPEN, ante PENSA, los embajadores, aquellos que son parte del directorio, la próxima presidente, el anterior presidente, el doctor Arenas, todos hemos tendido una mano. Entonces pienso que esa meta que se soñó, que se cumplió, ha ido un pasito más arriba en la FELAMPI. Hemos trabajado, el trabajo ha sido mancomunado de equipo y debo agradecer mucho también a mi compañera de trabajo, la doctora Mary Guerrero, por su apoyo incondicional, porque bien ha dicho Isabel, el próximo paso es tratar de que no sea la presidente que responda todos los correos, todas las llamadas. Llevo contabilizados exactamente 5.500 correos al día de hoy que he contestado. Entonces, eso implica un gran reto y una gran demanda de energía y un gran apoyo de equipo de la
quienes integran la federación, pero también de la familia y de los compañeros de trabajo. Realmente, bueno, es emocionante escuchar la historia, que pues yo la sé un poquito más que algunas personas, pero ¿ustedes creen sinceramente que la federación crecerá hasta ser una empresa donde no tenga que hacer eso, contestar 5,000 y pico de correos y todo esto? O sea, que uno pueda tener como tiene Aspen, como tiene Espen, que tiene una secretaría, tienen gente trabajando a quien se les paga realmente. Ese es un punto. ¿Ustedes creen que eso podría llegar a ser, Isabel? Bueno, en verdad, algunos años o muchos años, la federación logró tener una secretaria, de hecho, en la sede fija en São Paulo, que era una secretaria incluso que hablaba portugués e inglés y que facilitaba mucho la vida de la federación en el tema que los presidentes, el secretario ejecutivo, o sea, no tenían que hacer justo lo que Dolores ha mencionado y que yo también sufrí con eso, pero por cuestiones, bueno, políticas, económicas, se acabó con la sede que era en conjunto con la sede de la Sociedad Brasileña, y se perdió esta señora que de hecho entonces nos ayudaba muchísimo a la junta directiva. Creo que si logramos por lo menos tener plata para garantizar una persona fija, y hoy la sede está en la sede económica en Panamá, sería mucho mejor tener una persona que se contratara, porque incluso los presidentes pasan, la junta pasa, y la federación tiene que tener un seguimiento. Y es eso que pasa con Aspen y con Espen. Viene un presidente, se va ese presidente, pero la secretaría ejecutiva sigue siendo la misma, no se cambian las cabezas. O sea, la parte de trabajo administrativa debería ser de un grupo de personas, pero si no, de un grupo de personas, por lo menos de una persona que pudiera asumir toda esta función que a nosotros nos tocaría solo la parte política, que es la gerencia política de una asociación o federación. Dolores, tú. Definitivamente creo que es el próximo paso. Creo que considero que la federación tiene que ir a esa parte ya de que debe tener su secretaria, que no sea obviamente ni el secretario permanente ni la secretaria general de la federación, sino alguien contratado para que ejerza ese rol de orden. He tratado con mi equipo de dejar lo más posible cargada la página de la federación con aquellos convenios, con las actividades anuales, de dar un reporte mensual de actividades para que esa base conjuntamente la vaya recibiendo la próxima presidente y esté al tanto del devenir, lo que ella pueda planificar. Ya será decisión pues, de las próximas autoridades, pero en realidad para quienes hemos vivido esa etapa es una recomendación prioritaria. Bueno, una pregunta así rapidita. ¿Ustedes creen que la federación, la FELAMPE, está preparada para tener presidenta no médico o presidente no médico? ¿Por qué no? Pregunto. Sí. Yo pregunto, ¿y por qué no? Somos una federación de interdisciplinario, entonces, ¿por qué no? Sin embargo, por ejemplo, en Brasil, por una cuestión de ley, siendo una sociedad médico, la presidenta tiene que ser médico, porque la sociedad brasileña es parte de la Asociación Médica Brasileña. Entonces, la única razón que en Brasil tiene que ser un médico es porque es una sociedad médica,
que se cambió a una sociedad interdisciplinaria, pero por el tema que está dentro de la Asociación Médica Brasileña, tiene que seguir las leyes de una sociedad médica. Pero a no ser por eso, yo no veo por qué no haber otro profesional asumiendo la federación. La federación no sigue las reglas de ningún país, es una federación de países. Entonces, yo te pregunto, ¿y por qué no? Dolores. Absolutamente de acuerdo. Pienso que cualquiera de las otras profesiones diferentes a la medicina puede asumir el cargo de la presidencia y de la administración de la federación. Hay mucha voluntad, hay mucha capacidad y es cuestión de proponerse. Perfecto. Excelente, siempre preguntan eso y lo digo no solo pues por las otras profesiones que siempre dicen, bueno, trabajamos muchísimo a la federación, pero jamás se ha propuesto, oiga, una nutricionista, un farmacéutico, una enfermera. Vamos a ver. Yo creo que vamos para allá también. Entremos en un tema para ir cerrando y es el tema también que es común, yo creo que no solo a las 2, sino a las 3, que estamos aquí en esta entrevista, en este conversatorio riquísimo, y es cómo compaginar, Isabel, Dolores, estudio, la carrera, toda la parte académica, ser mujer, ser bonita, ejecutivas, bailarinas, con amas de casa. De verdad que es que alguna vez comentábamos con Dolores, y puede sonar un poquito light el tema, pero realmente compaginar todo esto. Tú hablabas del embarazo que te llevó a pensar realmente si querías hacer otra residencia, todas esas cosas que te hacen pensar y en un momento dado llevar el caminito por otra parte. ¿Cómo compaginan? ¿Cómo? Isabel, esa mañana hablaba con Isabel muy temprano, y ya estaba haciendo ejercicio. Sí, No sé a qué bueno, horas hace ejercicio. yo arranco a las 5:30 de la mañana con los ejercicios porque es la única manera de hacerlos, porque si yo dejo para más tarde, se va a meter esto, aquello y ya no lo hago. Entonces, la manera de garantizar que voy a hacerlos todos los días es justo hacerlos entre 5 y 5:30, yo arranco. Bueno, Sonia, sin embargo, es un reto, un desafío tremendo. Yo digo que las mujeres nosotros somos 1001 utilidades. Yo no voy a usar una de las palabras que añado a todos los roles que tú mencionaste, pero hay otros que completan, y puede imaginarse lo que quiero decir. Sin embargo, es muy difícil, pero nuevamente depende de las ganas que tienes de lograr tus sueños, tus ideales, y obviamente hay que saber manejar el tiempo. Yo creo que es una cuestión de tiempo y de organizar el tiempo. Y como yo dije, el ejemplo es el ejercicio. Para mí es extremadamente importante. Entonces garantizo eso despertándome tempranísimo. Y así lo es con la práctica clínica, con la investigación, con la familia. Y yo tengo que admitir que hubo una etapa de mi vida, principalmente en la etapa de Libra Nutri, que yo dormía probablemente 5 horas a la noche. Obviamente eso no es ideal. Pienso que lo hice, no me arrepiento, pero del punto de vista de salud no es ideal. Y hoy, más tranquila, yo puedo decir no, que es otra cosa que uno tiene que aprender en la vida, a decir no, porque si seguimos diciendo no, estamos diciendo no para nosotras. Entonces es una cosa que la experiencia de la edad me ha garantizado, es aprender a decir no, para que pueda garantizar
un poquito de cada cosa e incluso decir, hoy no voy a hacer nada. Voy a quedarme acá sin leer, sin hacer nada, solo pensar en nada tampoco. O sea, es un poquito de experiencia de vida y de nuevamente opciones de vida. Pero uno alcanza cuando quiere alcanzar. Yo no me arrepiento de absolutamente nada de lo que he hecho en mi vida. Dolores. Maravillosa experiencia la que nos ha compartido Isabel. Podría decir que hay un patrón similar. Mi día comienza a las 4:30 de la mañana, exacto, para comenzar a hacer algo de ejercicio. El ejercicio me permite liberar ese estrés acumulado y luego pues juego un poco con los perros. Tengo 2 perros grandes en casa. Luego de ello voy por el desayuno, converso un poco con la familia, algunos despiertos y otros dormidos. Y luego de eso, pues viene ya prepararme para ir al hospital y contestar los correos. Mientras tú lo sabes, Sonia, mientras voy tomando el café, entonces estoy viendo correos, estoy viendo respuestas, porque ya ingresada al hospital ya es un poco más complejo. Yo diría, si se puede resumir en 3 palabras: orden, disciplina, voluntad. Lo que dijo Isabel, quiero llegar, tengo que organizarme para poder alcanzar esa meta, un día a la vez. No podemos vivir ni en el pasado, o sea, ¿por qué no pude hacer esto? Proyectarnos demasiado al futuro, porque en realidad es ese día. Esa para mí es la clave. Si no, si hay algún problema, pues trato de tomar un baño relajante y descansar. Y a las 5 de la mañana se prende el foco y digo, ya encontré la solución. Que si no duermo, creo que sería peor. Pero sí, efectivamente, en muchos casos hay que quitarse horas de sueño para alcanzar ciertas metas. Pero ¿no les parece que tener, por ejemplo, una pareja comprensiva es fundamental, ¿no? O sea, una persona que al lado entienda todo esto, ¿no? Yo voy a contarles rápidamente una anécdota, no de la pareja, sino de mi hijo. Mi hijo menor tenía en ese momento 17, 18 años y llegaba yo de la Academia Nacional de Medicina, que recién me habían aceptado. Para mí era un orgullo y un honor gigante, y estaba asistiendo a la ceremonia de posesión de la junta directiva de la nueva. Eso es una ceremonia importantísima. Yo iba elegante, muy bien. Llegué a la casa como 10 de la noche, 10:30, y estaba Julián esperándome, ¿no? Estudiando. Y bueno, ¿y cómo te fue? Bien. Y bueno, mi amor, ¿qué quieres? Quiero que te cambies, te pongas cómodo, cómoda y ejerzas de mamá. Para mí fue tan impactante porque ya era grande, pero necesitaba y me estaba esperando justamente para o hacer comida o algo, pero quiero que quítate ese traje que traes de ceremonias y sé mi mamá. Y eso de verdad que a veces le impacta a uno, y es un poco la diferencia entre ser mujer exitosa y todos los roles que ocupamos y o no. Sí, Entonces, dale, yo, Isabel. yo te cuento, mi hijo mayor tenía como 6, 7 años y un día me pregunta, mamá, ¿será que tú puedes ser una mamá normal? Sí. Y yo le digo, bueno, yo ya me imagino que es una mamá normal para ti. Una mamá normal para ti, mi hijo, y tú, Marco Tulio se llama mi hijo. Marco Tulio, para ti una mamá normal es la mamá que lleva a los hijos a la escuela, que los recoge, que los lleva a la clase de música, que los lleva a la natación, al fútbol. Sí, mamá, como la mamá de mis amigos. Y yo le dije, bueno, desafortunadamente entonces tú no tienes una mamá normal, porque esta mamá trabaja mucho y a ella le gusta mucho trabajar y le encanta el trabajo. Pero cuando yo estoy contigo y con tu hermano, soy mamá 100%.
Entonces, realmente no tengo tiempo y gracias a Dios tenemos abuelito y abuelita que me ayudan muchísimo y que hacen este rol de llevar acá y allá y nos ayudan y que les quiere muchísimo. Mientras mamá trabaja, pero cuando mamá está con ustedes 100%. Y incluso soy una mamá mucho mejor, porque si yo me quedara con ustedes todo el tiempo, creo que los iba a matar, porque yo no aguanto cuando ustedes empiezan a pelear y a hacer un montón de cosas. Entonces creo que yo soy una mamá mejor de esta manera, pero sin embargo, no normal entonces. Mire, bueno, ya para ir terminando, quería preguntarte a Isabel y también a Dolores, la FELAMPE ha ido adhiriendo a otras federaciones, pues siempre ha sido, inició con ESPEN, con ASPEN, luego ya PENSA está bastante estructurada la adhesión, pues el trabajo, también con WASPEN. ¿Creen que es bueno para la federación? O sea, ese trabajo diplomático que se está haciendo, que a Isabel le ha ido muy bien, yo la oigo por todo, sé que recorre el mundo también con la bandera de no solo de Brasil, sino de FELAMPE. ¿Es productivo? ¿Le sirve mucho a la federación o a nuestros países latinoamericanos Yo voy a esos dejar intercambios? a Dolores que como presidente te conteste primero y después yo daré mi opinión. Ok, muy bien. Gracias, Isabel. Realmente muy productivo. Tengo la suerte de contar con Isabel Correia, embajadora de la Sociedad Europea de Nutrición, un trabajo fabuloso, con Karin Papaprieto ante la Asociación Norteamericana de Nutrición y con Vanessa Push ante la Sociedad Asiática de Nutrición. Se ha logrado ya establecer convenios de tipo prioritarios, aún a pesar de estos tiempos tan difíciles de pandemia, e ir siguiendo un trabajo que ya venía de épocas anteriores, porque hay que reconocerlo. Nosotros vamos avanzando, es un escalón más y un escalón más avanzará quien viene después de esta persona. O sea, nosotros tenemos que construir esa proyección de la federación hacia el mundo. Tuvimos la gran oportunidad de, con el apoyo de quienes integran el Comité de Pediatría de la FELAMPE y muy puntualmente de la doctora María Isabel Hodgson, de que los videos de prevención de obesidad infantil sean introducidos a ASPEN y sean proyectados hacia la comunidad para prevención de la obesidad infantil. Ese campo hay que trabajarlo mucho. Ahora estamos con los principios de la Declaración de Cartagena en un grupo de unión internacional, donde la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica fue generosa y compartió este conocimiento y firmaron nuestros presidentes y se está trabajando en este grupo internacional para beneficio de que nuestros pacientes, para mí es imprescindible, no podemos en pleno siglo XXI, en plena época de la tecnología, solo mirar hacia adentro. Reflejemos lo que somos hacia los demás. Sí, yo estoy totalmente en acuerdo con que Dolores ha dicho. Sin embargo, aunque, por ejemplo, Aspen sean sociedades fuertísimas, tiene el poder de la ciencia en los Estados Unidos y en los distintos países europeos de investigación, pero sin embargo, nuestra colaboración con ellos también les da oportunidad de crecer. Ejemplo que Dolores mencionó, de los videos de la pediatría de obesidad. O sea, creo que los convenios son buenos para todas las partes. Nos ayudamos a crecer. Por ejemplo, el tema de la Declaración de Derechos humanos
como la nutrición, la terapia nutricional, se ha empezado en Colombia. Y ahora tenemos las 4 grandes federaciones, ASPEN, ESPEN, FELAMPE y la Sociedad Asiática, y Australia también, ASPEN. Entonces, o sea, el trabajo conjunto siempre fue, es y será mucho mejor de que el trabajo aislado, sea de quien fuera. Muy bien, en ese sentido quiero preguntarle a Isabel, ¿cómo crees tú o cómo quieres tú que te recuerden, Isabel? ¿Cómo que recordarían a Isabel? No, no. Es chévere porque es cómo te ves tú y cómo piensas tú que la gente te percibe. Ok, una pregunta difícil que yo nunca pensé, de verdad, como una luchadora, siempre intranquila, siempre buscando la verdad, luchando por la verdad y luchando por la gente, sea del punto de vista de cuidados humanos, médicos, nutricionales, o sea, como profesional, pero no solamente como profesional, como una persona que lucha por la vida y por los derechos de la gente iguales. Y sin embargo, como una bailarina. Ah, eso sí, pero mucho. Hay una anécdota. ¿Te acuerdas, Isabel, cuando en Aspen cumplía 25 años de fundada? ¿Te acuerdas? Y Albert Barroca Claro. nos pidió que lleváramos un baile Sí. para regalar a Aspen. Y nosotros hicimos una cumbia, toda pues suavecita, muy alegre, pero suavecita, ¿no? Pero Isabel llevó un candomblé y eso fue espectacular, o sea, eso por poco la sacan en hombros, ¿no? Eso fue de verdad muy bien, baila Fue muy en bien Isabel. Chicago, Fue en Chicago, Chicago, claro, en y el Museo de justo, Historia Natural, ¿te sí, acuerdas? Chicago. Bailamos. Yo me vestí típicamente como una baiana porque justo estábamos lanzando también el El Congreso de Congreso FELAMPE 2001. Sí, señora. Entonces, me acuerdo perfectamente, incluso porque voy a contar y que él esté arriba, Peter Fust, yo lo saqué a bailar y justo había empezado con su futura esposa y ella, mucho más joven, no me conocía, nunca me había visto y cuando yo jalé a Peter Fust para bailar, ella me miró como, ¿cómo puede esta señora? Y bueno, hoy en día somos muy amigas y todo, pero fue, y toda la gente se acuerda de ese momento, sin embargo. Muy bien, sí, a mí me pararon en el ascensor a decir, me reconocieron como bailarina y yo hacía, ¡ay, qué vergüenza! Bueno, no son anécdotas muy lindas, de verdad hemos compartido muchísimas cosas. Dolores, ¿cómo te van a recordar a ti, crees tú? En la federación me gustaría que me recuerden como una persona sincera que ha dado oportunidad a todos para compartir su ciencia y sus experiencias, que ha trabajado de manera organizada y con un equipo de gente maravillosa. En lo personal, a mis hijos, como una mamá muy exigente, disciplinada, y aquí tengo a mi izquierda a mi hija Daniela, que es mi apoyo, que cuando yo llego del trabajo ya tenía lista la computadora, las luces, he logrado trabajar en equipo con ellos. Y si es a nivel general, más que nada como una persona que en realidad supo vivir su vida como lo deseó y a su manera, como dice la gente. Bueno, yo creo que se nos llegó la hora de despedirnos. Isabel, buen viaje, sé que viajas para México y luego a Estados Unidos. Dolores, muchas gracias por participar. Qué delicia, una tarde lindísima, interesante, con mensajes muy reconfortantes, diría yo, porque yo sé que mucha gente, muchas jóvenes nos siguen la pista,
somos un ejemplo para ellas y si nosotros lo hemos logrado, ustedes lo han logrado, ellas lo van a lograr. Sí. Muchas gracias. Buen viaje. Gracias. Gracias. Gracias Muchas de gracias. todo corazón. La entrevista fue finalizada, lamentablemente, porque es bueno escuchar tantas experiencias de mujeres que han hecho historia en nuestra sociedad. Pero aún nos queda más. La semana que viene sigue las entrevistas. Y quiero recordarte que tenemos nuestro Congreso Virtual de FELAMPE que tendrá lugar en los próximos días del 3 a 6 de julio.